Vamos a orar y pedir la ayuda del Señor para acercarnos a su palabra. Padre bendito, como hemos cantado esta mañana, nuestra esperanza está en ti, Señor. Como hemos visto en tu palabra, Señor, tú eres nuestra confianza y nuestro refugio, Señor. Tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, Señor. Padre bendito, venimos ante tu presencia esta mañana con temor y con reverencia, pero también con confianza, Señor, porque en tu palabra tú nos animas a venir ante tu presencia para pedir. Padre, queremos pedir esta mañana que tú bendigas tu palabra santa, Señor. Mi Señor, queremos rogarte que sea tu Espíritu Santo utilizando tu verdad, aplicándola en los corazones, Señor, y dando vida a cada uno de nosotros y también a aquellos que aún están muertos en sus delitos y pecados. Padre, tú le dijiste al profeta que mirara esos huesos secos, y tú le preguntaste si esos huesos secos podían vivir, a lo cual el profeta te dijo que tú lo sabías todo, Señor. Padre, tú sabes, Señor, quienes esta mañana aún están como esos huesos secos sin vida. Y solamente tú, oh Dios, sabes, Señor, que necesitan esa vida que solamente tú puedes dar, Señor. Esa vida que viene a través de Cristo. Por eso esta mañana suplicamos, Padre, que tú des vida por medio de tu Santo Espíritu, para que lo que Cristo nuestro Señor ha hecho pueda ser aplicado en el corazón de cada uno de nosotros, mi Dios. Padre, esta mañana rogamos que sea tu Espíritu Santo ayudándome, por favor, dirigiendo mis pensamientos, mi boca, mis sentimientos, llevando todo cautivo a la obediencia de nuestro Señor, para que pueda hablar, Señor, con fidelidad, con sencillez, el mensaje de tu palabra, mi Dios. Pero también rogamos, mi Dios, que tú des corazones entendidos, humildes, para recibir tu palabra con mansedumbre, Señor, con sencillez, y escuchar atentamente a tu verdad, mi Señor. Padre, rogamos que tu palabra, como dice ella misma, sea una espada de doble filo, Señor, que pueda penetrar hasta lo más profundo. Mi Señor, eso no es las palabras de un predicador, no es la elocuencia de un hombre, eso es únicamente poder que tu Santo Espíritu tiene para aplicar la palabra que Él mismo inspiró. Y por eso esta mañana nos humillamos ante ti, Señor, públicamente, reconociendo que solamente tú puedes, mi Señor, hacer que tu palabra resplandezca en los corazones de los hombres. Y suplicamos que lo hagas y que lo hagas en abundancia, mi Señor Jesús. Que permitas que tu gloria sea manifiesta en la faz de tu Hijo, Padre Santo. Y que así, mi Señor, como tu palabra nos enseña, que aquel hombre que fue e incomodó a su amigo por la noche pidiéndole pan, ciertamente no salió porque fuera su amigo, sino por la incomodidad de su petición. Ahora tu iglesia se acerca ante ti para insistir, mi Señor, que tu palabra siga dando vida, Señor, a todos los oyentes esta mañana, a cada uno de nosotros, para que tu gloria, Señor, resplandezca en nosotros. Y para que podamos, Señor, seguir caminando según tu perfecta voluntad, mi Dios. Obra, Señor, porque tú estás en medio de nosotros. Y porque tú has prometido que ahí tú derramas bendición y vida eterna. Y eso rogamos, mi Señor. En Cristo lo pedimos. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor, para la lectura. Vamos a la primera carta del apóstol Juan. Y vamos a leer nuevamente el capítulo 1. La primera epístola del apóstol San Juan. Vamos a leer el capítulo 1. Vamos a dar unos segundos para que todos puedan llegar ahí y seguirnos. La primera epístola universal del apóstol San Juan dice así en el capítulo 1, verso 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida.
Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. Pueden tomar sus lugares, por favor. Hemos comenzado ya hace unos domingos atrás el estudio de esta carta, de la primera carta del apóstol Juan, y hemos podido dar algunos aspectos que nos ayudan a contextualizar esta carta. También ya hemos comenzado la parte introductoria que hoy hemos leído, que se encuentra del versículo 1 al versículo 4. Y hemos visto que estos primeros 4 versículos cumplen una función muy importante, pues resumen el contenido que vamos a encontrar en toda la carta. Es decir, del versículo 1 al versículo 4 encontramos de manera resumida en este prefacio la sustancia que será explicada a detalle una y otra vez a lo largo de la carta. De hecho, estudiábamos esta carta y considerábamos cómo nos lleva a pensar en su inicio a el inicio de las Escrituras, es decir, cómo observamos en el Génesis que comienza, pero también el inicio del Evangelio de según San Juan y cómo él inicia. Así que veíamos un eco en los primeros versículos a estos 2 libros de las Escrituras. Y veíamos cómo el apóstol quiere enfatizar que él, junto con los apóstoles, fueron testigos reales de la persona, la obra y el mensaje del Señor Jesucristo. Que ellos fueron testigos reales que vieron, escucharon, contemplaron y palparon con sus manos al verbo de vida que desde antes de la fundación del mundo ya era. Y en esta introducción observábamos que es únicamente a través de la persona, la obra y el mensaje del Señor Jesucristo que se puede ser partícipe de la misma comunión juntamente con los apóstoles que tuvieron con el Hijo de Dios. Es decir, una relación cercana y real con Dios por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Es decir, estos primeros 4 versículos tratan de enfatizar cómo ellos fueron testigos del Verbo que se hizo carne, de su obra, su mensaje, y cómo esto es fundamental para que después de ellos o sus receptores de la carta puedan ser partícipes juntamente con los apóstoles de los que ellos disfrutaron, de lo que nuestra versión le llama comunión. Es decir, de esa relación cercana, real e íntima con Dios por medio de Jesucristo. Y esta mañana nos encontramos en del versículo 5 al versículo 10 con la explicación que el apóstol Juan empieza a dar de qué significa esto, qué significa esta comunión. ¿Qué implicaciones tiene para el creyente decir que verdaderamente es partícipe de lo que los apóstoles fueron partícipes, comunión íntima con Dios por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios?
el apóstol va a desarrollar todo esto para poder cimentar lo que él ha dicho, que el gozo de los creyentes sea completo, sea pleno. Y hermanos, es muy importante empezar a mencionar, por lo que vamos a ver, que es muy probable que parte del propósito y la enseñanza que está dando el apóstol Pablo de afirmar a los creyentes en el Evangelio del Señor Jesucristo, que implica su obra, su mensaje y su persona, es porque la iglesia está empezando a tener dificultades significativas. De hecho, les comentaba que es muy probable que él está escribiendo a los creyentes en Éfeso. Eso lo podemos concluir no directamente por las escrituras, aunque hay algunos textos que nos permiten llegar a ese tipo de conclusiones, sino por textos históricos. Ahora quiero recordarles, Éfeso fue establecida por el Señor a través del ministerio del apóstol Pablo. Después fue llevada a través del ministerio de Timoteo como pastor. Y ahora, en su vida anciana, el apóstol Juan le está escribiendo a esta iglesia en Éfeso. Y estas dificultades que están teniendo tiene que ver con personas que están en medio de ellos, como lo dice la carta, y que han salido porque no eran de ellos, pero que su mensaje ha sido sumamente dañino y contrario al evangelio, que están afectando algunos de los aspectos importantes del evangelio y que han hecho que la iglesia sea debilitada en algún aspecto u otro. Estos engañadores podemos irlos describiendo, no necesariamente por lo que históricamente después sabemos que fueron llamados los gnósticos, sino por los errores que el apóstol Juan con amor y paciencia está corrigiendo. Por ejemplo, nos damos cuenta que simplemente en el prefacio o en el inicio de la carta, Juan está describiendo la deidad y la humanidad de Jesucristo. Él le llama el Hijo de Dios, que es desde el principio el verbo de vida que se hizo carne, el Señor Jesucristo. Y él está definiendo su deidad antes de que las cosas fueron creadas, y también está defendiendo su humanidad como aquel que vieron, que palparon, que sintieron, como aquel mismo en el cual él nos describe en su evangelio, se recostaba sobre su pecho y conocía de manera muy cercana en su enseñanza y su sabiduría, como aquel que iba cuando nuestro Señor Jesucristo fue apresado, como aquel que miró la crucifixión y también fue testigo de la resurrección y de la ascensión de nuestro Señor a los cielos. Es decir, que nosotros podemos concluir que había una implicación en afirmar estas verdades. Había engañadores que estaban tratando de decir que uno de estos dos aspectos no era verdad. Y lo sabemos porque históricamente había unos grupos que decían muchas cosas, entre ellas es que la humanidad de Cristo terminó afectando la deidad del Hijo de Dios, por ejemplo, y muchos errores. Ahora, Juan no los menciona, pero Juan menciona la verdad que los creyentes deberían de tener afirmadas en sus corazones para que fueran partícipes de lo que los apóstoles son partícipes: comunión con Dios por medio de la sangre de Jesucristo. Y ese es uno de los errores que constantemente él va a tratar de desenmascarar, pero también el resultado de estas personas, estos falsos maestros, y de lo que había introducido en la iglesia, por lo que vemos, es que una falsa enseñanza estaba afectando en la práctica de la iglesia. Es decir, una mala teología indudablemente estaba afectando en cómo la iglesia se estaba dirigiendo. Ahora, hermanos, quiero adelantarme a esto, pero yo no sé
si ustedes alcanzan a mirar en todo su contexto qué pasa en Éfeso. Pero Pablo establece Éfeso, les escribe, luego manda a Timoteo, le da instrucciones, luego pensamos que Juan es el que está instruyendo, pero luego es el apóstol Juan en que por medio del libro de Apocalipsis les reprende, porque parece ser que recibieron la exhortación, pero no la aplicaron correctamente porque olvidaron algo sumamente importante, es decir, pudieron desenmascarar a aquellos falsos maestros, pero olvidaron algo importante que esta carta decía: el amor. Ahora, eso pone mucho temor en mi corazón y espero lo ponga en ustedes. Ellos no tenían a un pastor de tercera o cuarta como ustedes. Tuvieron al apóstol, tuvieron a Timoteo, tuvieron a Juan. Y aún así la iglesia erró. Eso nos debe de llevar a ti y a mí a dirigirnos con mucho temor y temblor delante de nuestro Señor en nuestro peregrinar. Nunca, nunca, nunca pensemos que ya lo hemos logrado, hermanos. Nunca digamos, ya nosotros lo logramos. Ya tenemos una iglesia bien. No vamos a errar. No vamos a pecar. No nos vamos a desviar. Porque la realidad que vemos en el Nuevo Testamento es que la iglesia está en constante lucha y constante ataque. Y esa lucha y ese ataque no es como la cristiandad contemporánea que juega a tratar de traer un show. Es una lucha genuina para debilitarla y destruirla. La historia nos deja ver que la iglesia en Éfeso verdaderamente fue dividida y separada, hermanos. Así que el mensaje que el apóstol Juan trae debe de ser por nosotros considerado en nuestros corazones y debe de ser puesto en un lugar importante para entender esta verdad. Ahora Juan quiere decirles qué implica esto que les he dicho. Si ustedes reconocen al Señor Jesucristo como el Hijo de Dios en su plenitud, en su obra y en su mensaje, comienza diciendo esto precisamente. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Ya no solamente, ya empieza a dar los detalles de lo que Él llamó lo que hemos visto, que les explicaba en el prefacio. Él no dijo al que hemos visto. Él dijo lo que hemos visto, tratando de ampliar a la persona, a su obra y a su mensaje. Y ahora toma uno de esos aspectos. Este Hijo de Dios que vino entre nosotros y que nosotros lo vimos y lo palpamos y vino para salvarnos, nos ha dicho esto. Nos ha descrito quién es Dios. Que Dios es luz y no hay tinieblas en Él. ¿Y saben algo, hermanos? Le doy gracias al Señor porque esta carta ha llegado en un punto en donde esta iglesia ha recibido el mensaje anteriormente de mucho de lo que el apóstol Juan está utilizando. ¿Quién es Dios? Para entonces poderlo aplicar a sus vidas. No meramente un mensaje intelectual, sino la verdad de quién es para llevarlo a nuestros corazones y vivir según su voluntad. Él comienza diciendo que este es el mensaje que él ha oído, que ellos han escuchado como los apóstoles. Esta frase con la cual comienza esta sección tiene por propósito mostrar que el mensaje es de suma importancia, pero también su origen. Yo no sé si ustedes consideraron que cuando dice, y este es el mensaje que hemos oído de Él, está implicando lo mismo que ha dicho en los versículos anteriores. Este mensaje de Él es desde el principio.
El mensaje que oímos de Jesucristo, que es el Hijo de Dios, el Verbo de vida, la palabra de Dios, que era desde antes del principio, nos ha dado este mensaje que existe en Él antes de que las cosas fueron hechas. Y por favor, traten de forzar un poquito sus afectos, no solo como espectadores, sino tratando de llevar a ese momento, a una iglesia en donde un montón de gente está siendo afectada por la falsa enseñanza de estos hombres, diciendo que Dios no se hizo hombre o que sí se hizo hombre, y que Jesús sí es Dios o no es medio Dios, y toda clase de cosas extrañas que están tratando de inventar. Y luego concluir, y por eso nosotros vivimos de esta manera y de esta. Así que traten de visualizar una iglesia que fue establecida por los apóstoles, ahora siendo sacudida por viento de doctrina extraño y llevándolos precisamente a los problemas que una iglesia está llevando por dejar que esto pase. Y mientras eso pasa, aquí viene el apóstol Juan con la autoridad de aquel que vio el Verbo de vida encarnado, muerto y resucitado y ascendido a los cielos, y diciéndoles: basta ya de tantas cosas extrañas. El mensaje que yo les traigo no es de hombres filosóficos, no es de inventos de hombres, es de Dios mismo. Es el Verbo de vida que existía desde antes de la fundación del mundo, que nos dio este mensaje. Es decir, déjense de fábulas y de inventos de hombres que se creen superiores y se enseñorean de ustedes, y sometan su corazón a las palabras de Dios. Porque ¿saben qué dijo el Señor Jesucristo? Que Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Y este es el principio sobre donde la estructura de lo que Juan va a hablar es fundamental. Es fundamental. Él está tomando este mensaje que recibió del Señor Jesucristo y está diciendo: este mensaje que hemos oído de Él, este es el que les anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. No hay tinieblas en Él. Es decir, Juan les está diciendo, y ahora fíjense en los detalles, hermanos. Yo les trataba de transmitir lo que uno empieza a pasar cuando empieza a estudiar las Escrituras y una carta en particular y su autor. Uno empieza a sentir como que empieza a conocer a esta persona y a sentir, y como que empieza uno a entender muchas cosas que antes no entendía. Pero Juan está hablando en una manera, como lo pueden ver ahorita, que tiene que ver con todo su contexto como un judío, con un contexto hebreo, en lenguaje, en cultura, en educación. Y él les está hablando a creyentes que muy probablemente, por lo que estudiábamos, no eran de un trasfondo judío, sino mayormente gentil. Y al referirse a ellos, lo está haciendo con todo el cuidado, porque bien pudiera decirles: recuerden lo que dijo Moisés, recuerden lo que habló David acerca de en tu luz veremos la luz. Recuerdan lo que dijeron, y empezar a citar los profetas y a Moisés y a los libros de la sabiduría. Pero él, con todo cuidado y amor, lo resume en una verdad que encontramos en todas las escrituras del Antiguo Testamento, para decirles acerca de la perfección moral absoluta de Dios. Él se acerca con toda sencillez a su audiencia para decirles que en la perfección de Dios, moralmente no hay otra como Él. Es decir, no hay santo como tú, dice en el Antiguo Testamento. No hay justo como tú, oh Señor. Él entiende esas verdades y se las transmite de una manera muy sencilla, como tú y yo debemos de hacerlo muchas veces. Dios es luz y no existe una tiniebla en Él. Ahora, para ti y para mí eso es mucho más sencillo. Vivimos en la época en donde la tecnología ha permitido que la electricidad
nos deje tener luz artificial. Y esto que está diciendo es sumamente sencillo para nosotros. Porque sabemos que cuando tú pones un foco, a medida que más te acercas al foco, menos oscuridad hay en él. No hay tinieblas a medida que te acercas a una luz artificial. Ahora considera a la luz que el Señor puso para mostrar en su creación qué es la luz. Considera cómo pasa cuando el sol resplandece y te acercas más a la luz. Cuando te acercas más a la luz que resplandece del sol y quieres mirar, ¿acaso puedes mirar al sol directamente y ver algo oscuro? Es sumamente sencillo lo que el apóstol Juan está tratando de decirles. Estas dos verdades simplemente son contrarias: la luz de Dios y las tinieblas. Dios es Dios es moralmente perfecto. No existe tinieblas en él. Y nosotros hemos estudiado esto para poder entender qué significa la santidad en sus aspectos morales. No hay justo como él, es decir, no hay nada de tinieblas en él. Y de esto se desprenden las dos enseñanzas que encontramos en este capítulo, en esta sección, que son repetidas de una y otra vez, con esta forma muy particular que yo les decía del apóstol Juan. Quiero transmitirles esto. Cuando ustedes se acercan al original de Juan escribiendo en griego, haz de cuenta que están leyendo a un hebreo transliterando al griego. Su expresión y su gramática es como si él estuviera escribiendo en el hebreo antiguo, pero ahora lo está haciendo en el griego común. ¿Por qué es importante ver eso? Porque esa es exactamente la forma y la estructura que él está utilizando para reafirmar una verdad en el corazón de los creyentes. Una verdad que debe de ser muy precisa en nuestros corazones y que vemos esta forma de escribir en la escritura antigua hebrea. Por ejemplo, los salmos se encuentran escritos de esta forma, estructurados de una forma que los levitas y cantores, al acercarse al hebreo, podían memorizar con facilidad, porque ellos no tenían las facilidades que tenemos nosotros de reimpresión, de portar un dispositivo. Así que el hebreo lo hace de una forma que pueda ser repetitivo, estructurado y simétrico para que la mente pueda recordarlo. Y yo espero que mientras lo leamos podamos recordar lo mismo, porque hay solo dos verdades que nosotros debemos de guardar en nuestro corazón y que Juan va a repetir por medio de los condicionales una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y tú podrás decir, eso es muy sencillo y repetitivo. Sí, tan sencillo y tan repetitivo, y la iglesia lo olvida constantemente. ¿No me crees? Lee Apocalipsis y ve la exhortación a Éfeso. Ve la exhortación a Éfeso. ¿Qué es lo que derivamos de aquí? ¿Cuál es el fundamento de esta verdadera comunión, de entender la santidad de Dios? ¿Cuál es el propósito de esta sencilla oración, donde la perfección moral absoluta de nuestro Señor es puesta como la imagen de la luz, no como si... De hecho, en el original ni siquiera tiene artículo. Él está hablando de Dios como la luz verdadera, como lo que alumbra plenamente. Y no me quiero quedar mucho ahí, pero hay muchísimo que meditar. Si tú vas al Apocalipsis y luego dice que no habrá más necesidad ni de sol ni de luz, porque Él estará en medio de nosotros. ¿Has considerado cómo Él creó la luz para que nosotros podamos tan solo meditar en la perfección de nuestro Dios, en su excelencia moral? Y Juan lo presenta así para hacernos ver estas dos verdades de qué significa caminar en la luz y qué no significa caminar en la luz. Y yo quiero que cada uno de nosotros, oyentes esta tarde aquí,
podamos poner atención. Yo sé que a lo mejor hace un poco de calor, sería bueno prender los ventiladores porque les va a dar sueño. Y mi intención es que no nos durmamos, sino que podamos poner atención, hermanos. Porque es sumamente importante esta verdad y trascendental. Juan, regresemos al prefacio. Juan quiere que nosotros, los oyentes de su carta, podamos ser partícipes juntamente con los apóstoles de lo que ellos vivieron. ¿Cuántas veces tú has deseado y has dicho en tu corazón como creyente, cómo me hubiera gustado estar con mi Señor Jesucristo cuando Él vino en la tierra? ¿Cómo me gustaría haber estado enjugando sus pies con mis lágrimas cuando Él estuvo aquí? Y Juan está diciendo, si tú atesoras estas verdades, las consideras en tu vida, lo que vas a permitir es que vas a poder ser partícipe de lo que los apóstoles tuvieron, una comunión muy cercana con Dios. ¿Qué significa eso y qué no significa? Es el mensaje para la iglesia esta mañana y era parte del mensaje de esta carta para los creyentes. ¿Qué significa caminar en la luz? ¿Y qué no significa caminar en la luz? Y la iglesia tiene que volver a atesorar estas verdades tan preciosas, tan sencillas, que Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Por lo tanto, ¿qué significa caminar en esa luz? ¿Qué implicaciones tiene para la iglesia? ¿Y qué no es para la iglesia? Ambas son sumamente importantes para que la iglesia en esta época contemporánea pueda discernir entre la verdad y la mentira y pueda seguir avanzando hacia la meta del supremo llamamiento. ¿Qué significa entonces caminar en la luz? Bueno, podemos resumirlo con lo que ha dicho el apóstol Juan al principio. Significa andar en la verdad del evangelio. Significa andar en la verdad de la persona, la obra del Señor Jesucristo. Significa poder entender y disfrutar a nuestro Señor Jesucristo en su persona como Dios y como hombre, en lo que Él vino a hacer en este mundo y en su mensaje que le dio a aquellos que Él vino a salvar. Eso significa poder andar o caminar en la luz y significa vivir en la verdad del evangelio día a día para ti y para mí. Significa que constantemente estamos andando en la verdad del mensaje de nuestro Señor Jesucristo y que constantemente estamos en dependencia continua de nuestro Señor Jesucristo, en su persona, en su obra y en su mensaje. O significa lo que veíamos también en la carta a los Romanos, que el evangelio es poder de Dios para salvación, que es necesario, que es suficiente, que es eficiente para todos los creyentes. Pero eso no es para el principio. No es un mensaje para una campaña evangélica. No es tan solo el mensaje para los martes y domingos en el centro. No es el mensaje que solamente tenemos que leer en un folleto una sola vez en nuestras vidas y después apartarlo de nosotros. Es el mensaje principal con el cual tú y yo podemos ser partícipes juntamente con los apóstoles de tener comunión íntima con Dios por medio del Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Sumamente trascendente, mi hermano. Sumamente trascendente para ti y para mí. Él comienza en nuestro texto diciendo que si nosotros andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cuántas personas quisieran que esta sección fuera robada de este texto y no tener que repetirla? ¿Cuántas personas están dispuestas a decir, yo soy cristiano, pero yo no estoy obligado a estar con cristianos? ¿Cuántas personas al día de hoy consideran que pueden vivir una vida cristiana y completamente aislada del cuerpo local de la iglesia de Cristo?
¿Cuántas personas al día de hoy quisieran solamente decir, si andamos en luz, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado? Pero el Señor no lo inspiró hacia Juan. El Señor inspiró al apóstol Juan y le está diciendo que si nosotros andamos en luz, como Él es luz, porque Dios es luz y no hay tinieblas en Él, naturalmente los creyentes tenemos comunión unos con otros. Naturalmente quiero estar con aquellas personas que antes no me interesaba estar, que me aburrían en sobremanera. Yo quiero decir algo muy personal y casi no me gusta hacerlo, pero cuando mi madre me llevaba a la iglesia de pequeño, yo me sentaba y veía a todos y decía, qué ridículos se ven cantando así. Qué ridículos con sus sentimientos ahí, así. ¿A quién le cantan? Ni ven a nadie. ¿A quién le hablan? Yo me sentaba enojado ahí, ¿por qué me traes aquí? Yo quería irme con mis amigos y seguir disfrutando el domingo porque para mí era el día más hermoso. Como incrédulo, el domingo era el día casualmente más hermoso. O sea, ¿por qué tengo que estar aquí con estas personas? Y yo sé que muchos entienden porque así están el día de hoy aquí. O así han estado hace algún tiempo aquí. Voy porque me llevan. Ahora, yo era pequeño, hay adultos que están aquí porque los llevan. Hay personas que vienen aquí forzadas, diciendo, ¿a qué hora va a acabar esto? ¡Ay, qué incómodo! Y después todos tenemos que hablar y se va a acercar, ¡ay, esa persona va a hablar conmigo! Yo nunca quiero hablar con él, siempre me pregunta cómo estoy. Esa es nuestra realidad antes de andar en luz. Esas son las tinieblas en las que vivimos. Dice el apóstol Juan, que cuando nosotros caminamos en la luz o andamos en la luz como Él es luz, algo pasa maravillosamente. No porque tú y yo nos hayamos esforzado, no porque ahora tú y yo seamos esas personas que pudimos cambiarnos internamente, sino porque el Espíritu de Dios ha venido a poner una nueva voluntad en nosotros y ha venido a hacer morada en nosotros y nos ha hecho nuevas criaturas, de tal forma que ahora disfrutamos tener comunión con los hermanos, hablar de las mismas cosas que ellos hablan. Ahora disfrutamos cantar como aquellos que los veíamos locos. Ahora el Señor ha abierto nuestro corazón y estamos anhelantes de estar con hermanos y cantarle y hablar de Cristo y de su palabra y anhelantes de estar con ellos. Y pasa toda la semana y decimos, ¡ay, qué difícil es estar con esta gente! ¿Cómo deseo estar con mi hermano para decirle esta dificultad y esta lucha? Andar en luz significa lo que nuestro Señor Jesucristo dijo, que nos amamos unos a otros como Él nos ha amado. Ahora quiero decirte algo, porque quizás la gente que no conoce al Señor y que no anda en luz esta mañana y anda en tinieblas diga, ¡qué locura! Es una locura. Porque ahora deseamos hablar con pecadores como nosotros, tan débiles como nosotros, a veces tan necio como nosotros, y aún así disfrutamos amarnos, perdonarnos y seguir luchando juntos. Porque ¿qué crees? Muchas cosas no han cambiado en nuestras vidas. Aún muchas cosas siguen ahí, y aún así amamos a nuestros hermanos. Y disfrutamos, y cuando no los vemos nos preocupamos. Eso es algo natural que Él ha puesto. Por eso dice, si andamos en luz, si verdaderamente andamos en luz, si verdaderamente tenemos comunión con Él, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Yo no sé si te has percatado, pero te acabo de describir la interacción del cuerpo local, a la cual muchos demuestran que todavía no son partícipes, porque no andan en la luz, andan en tinieblas. Y el estar con un cuerpo local, por mucho que se justifique, lo único que está mostrando es,
algo muy preocupante en el corazón, es una interacción de pecadores que constantemente se pecan unos contra otros y que constantemente estamos reconociendo que el único que ha perdonado nuestros pecados y que por lo tanto somos llamados a perdonar es Jesucristo, su Hijo. Yo no sé si te has dado cuenta, pero cuando el Señor nos llama y nos manda a ser partes de un cuerpo local, es por la hermosa razón de que el evangelio glorioso que proclamamos es aplicado constantemente en ti y en mí. Cuando peco contra mi hermano, cuando mi hermano peca contra mí, y cuando soy recordado que si mis pecados fueron perdonados y estos fueron muchos, yo soy llamado a perdonar a mi hermano. ¿Por qué? Porque ahora me volví un religioso que puedo hacerlo. No, porque Cristo pagó por mí una cuenta impagable. Así que constantemente tenemos en memoria la obra del Señor Jesucristo, y esta acción continua nos hace ser partícipes de los beneficios que fueron ganados por la expiación de Jesucristo. Eso significa andar en la luz. Es muy sencillo. Andar en la luz implica que el Señor nos ha capacitado, no por nuestros méritos, no porque nosotros ahora seamos los más sociables. Quiero decirte algo, si tú miras este cuerpo local, hay desde los más sociables hasta los menos sociables. Hay de los que tienen cosas afines hasta las personas que jamás se hablarían entre ellos. Hay personas de edad avanzada y hay personas jóvenes. Hay personas hombres y hay personas mujeres. Y todos ellos, como un solo cuerpo, demuestran la gracia demostrada por Cristo a través de su Hijo. Y constantemente estamos viviendo en la verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero eso no es natural a ti y a mí. Eso lo hizo el Señor al salvarnos. Eso es lo que implica que Él haya venido a cambiar nuestros corazones. Es por eso que anhelamos estar con nuestros hermanos. Es por eso que disfrutamos hablar con ellos. Y es por eso que cuando hay una diferencia en nuestros hermanos, entre nosotros como hermanos, y el Señor nos dice, si tu hermano tiene algo contra ti, antes de traer tu ofrenda, ve, ponla a un lado y primero ponte a cuentas con tu hermano, y luego ve y deja tu ofrenda en el altar. Y sabes algo, el Señor te lo dice, y tu corazón te está inquiete porque es tu hermano. ¿Y sabes qué pasa? Constantemente somos llevados al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Eso significa, o es parte de lo que el apóstol Juan en esta sección está indicando, como lo que es caminar en la luz, como lo que implica vivir en la luz. Pero hay otra sección. No solamente anhelamos tener comunión unos con otros, no solamente deseamos ser partícipes unos con otros de lo que Cristo nos ha hecho partícipes, sino que somos apercibidos de nuestro pecado y constantemente somos llevados al Evangelio. Si tú regresas al texto y lo meditas a solas, te vas a dar cuenta que constantemente Él está usando verbos en tiempo continuo, es decir, acciones continuas. Él está hablando de situaciones que van a pasar constantemente. Él dice en el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él está diciendo, sí, confesamos. Esta es una acción continua en el creyente. Él está hablando de confesar constantemente con un corazón humilde y avergonzado. Esta es una realidad que es expuesta en la luz. Ahora, quiero decirte algo. Para aquellas personas que están avanzando en edad y aquellos que ya están muchos más avanzados en edad, hay algo que no les pasa a los que no son tan avanzados. Si yo le presto mi Biblia a uno de los jovencitos que están aquí, ellos pueden verla sin problema. Pero conforme va avanzando nuestra edad, uno tiene que empezar a hacer esto. Y tiene que acercarse cada vez más a la luz. Y conforme nuestra edad avanza mucho más y el desgaste es mayor, la luz es más necesaria para ver con claridad. Y si no hay luz, cada vez no percibimos muy bien lo que está pasando.
lo que está diciendo el apóstol Juan, está diciendo que a medida que nosotros tenemos comunión con la luz naturalmente está permitiendo que se vea lo que para ti y para mí naturalmente no es. De hecho, en la vida cristiana pasa de la otra forma. Uno es recién converso y está cerca de la luz y el Señor trajo a memoria muchos pecados y se siente contristado por eso y dolido y avergonzado. Pero hay cientos de ellos que uno ignora que son pecados. De hecho, no le molestan mucho. Pero a medida que tenemos comunión con Dios y vamos avanzando en esa comunión con Dios, Dios que es luz y no tiene tinieblas, va alumbrando más en nuestros corazones por la verdad de su palabra y por su Espíritu Santo, y tú y yo cada vez somos más evidenciados de que no éramos o no somos como tan buenos como pensábamos. De hecho, es por esa razón que muchos creyentes piensan que ellos buscaron al Señor. Pero empiezas a escudriñar las Escrituras, empiezas a ver tu verdad, y empiezas a decir como el apóstol Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La luz empieza a alumbrar tus formas, tus palabras, tus miradas, tus actos. Y cada vez esa luz que está en él nos hace sentir más incómodos. ¿Por qué dije esto? ¿Por qué hice esto? Y a veces usa esa comunión como hermanos para decir: hermano, ¿por qué dijiste esto? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué te comportaste así? Así que naturalmente caminar en la luz nos lleva a esta verdad constante. Tú y yo vamos a tener que hacer precisamente lo que el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos cuando les enseñó a orar: Padre, y perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Cuál es la implicación? Aún entre creyentes hay pecado constantemente que debemos de llevar a nuestro Señor. Por eso dice que somos apercibidos de nuestro pecado. Somos evidenciados ante la santidad, la perfección moral de nuestro Dios. Ahora hay cosas que no nos percatábamos, hay modos que no nos percatábamos. Y a veces aún decimos: bueno, es que lo hice por esto, y el Señor sigue obrando y obrando y obrando. No es verdad, no es verdad, te estás justificando, estás pecando. Eso significa caminar en la luz. Una acción continua del creyente de humildad y de vergüenza por lo que hacemos delante del Señor. Como dijo David: contra ti solamente he pecado. Ahora fíjense, hay una verdad aquí que a veces repetimos tanto, y eso me ha pasado a mí, y no meditamos lo suficiente. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Nuevamente, ¿cuál es el fundamento de esto? El fundamento nuevamente es la santidad de nuestro Dios, la trascendencia de nuestro Señor, muy diferente a ti y a mí. Aquí hay dos verdades fundamentales que tú y yo debemos de ver. El cristiano, al caminar en luz, es apercibido de su pecado y con humildad le confiesa al Señor su pecado. ¿Y sabes qué hace el Señor? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Por qué, mi hermano? ¿Por qué? ¿Has pensado por qué Él es fiel y justo? ¿Por qué Juan está diciendo que Él es fiel y justo? ¿Por qué está diciendo y apelando a la fidelidad y a la justicia de nuestro Señor Jesucristo? ¿Sabes por qué? Porque Él ya pagó en la cruz una vez y para siempre. Es hermoso meditar que cuando nosotros confesamos nuestro pecado, nuestro Señor está expresando su carácter santo y su justicia, pues Él ya pagó por nuestros pecados. Él ya lo hizo. Él es justo. Él ya pagó por lo que tú y yo estamos confesando. Puedes mirar lo que, por eso te decía, caminar en la luz implica vivir a la luz del Evangelio.
Juan está diciendo que el creyente confiesa constantemente al ser expuesto a la luz de Dios, y nuestro Señor manifiesta más de esta luz y perdona nuestros pecados, porque Él ya ha hecho la obra por la cual dijo que nuestros pecados serían perdonados. Y el Evangelio es aplicado en tu vida y en mi vida nuevamente cuando tú y yo decimos: perdóname, Señor, porque hice esto. El carácter de Dios obra a favor de nosotros por su gracia y su fidelidad. Ahora, contrastemos esto con la idea que el apóstol Juan dice que no es caminar en la luz. ¿Qué implica para aquellos que no están caminando en la luz? ¿O qué implica para aquellos que están negando la verdad fundamental del Evangelio? Es decir, a Jesucristo, su persona, su obra y su mensaje. Bueno, número uno, implica hipocresía como una forma de vida. Número uno, implica hipocresía. El versículo 6 nos dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Es decir, la hipocresía caracteriza a aquellos que no caminan en la luz o en las verdades del Evangelio. La hipocresía es una característica que revela que una persona está negando las verdades del Evangelio, aunque esté en la iglesia, aunque sea un miembro, aunque haya sido partícipe de una iglesia 30, 40 años, aunque sus padres y sus abuelos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque aquí nos enseña que aquellos que no andan en la luz andan en tinieblas. Es decir, no puede decir una persona que camina en la luz y su vida es caracterizada por las tinieblas. Y yo no sé si ustedes se vuelven a percatar, aquí vuelve a utilizar un verbo en tiempo continuo, es decir, una acción repetida constantemente, así como lo ha dicho sobre el creyente que constantemente está confesando sus pecados. Aquí hay una persona que está andando, que su estilo de vida es contrario a andar en la luz, que es Dios o comunión con Dios, y que más bien él está andando en tinieblas que son contrarias a la luz. Por lo tanto, él se está engañando, no está practicando la verdad. Una persona, no un creyente que está cayendo en pecados, no un creyente que está luchando contra el pecado y confesando pecados, sino una persona que está diciendo, como muy probablemente estaba pasando en la iglesia, que está escribiéndole el apóstol Juan, que ellos habían tenido una visión de Dios y que ellos tenían comunión con Dios, pero que sus vidas eran claramente evidentes de codicia, engaño, lascivias, lujurias, enemistades, que sus vidas eran caracterizadas por aquellas cosas que la ley de Dios confronta. Un amor a este mundo, un aborrecimiento a Dios y a sus mandamientos, y que pueden sentarse en una iglesia, introducirse, decir todo el mensaje que necesita escuchar el pastor para ser miembro, pero cuando vive su vida real, vive plenamente en tinieblas, amando al mundo, aborreciendo a su prójimo, no deseando comunión con ellos, amando el dinero, viviendo doble vida. Y dice el apóstol Juan que eso es no vivir en la comunión, eso es no vivir en la luz de Dios, eso es engañarse, eso es más bien vivir en tinieblas. Es opuesto a caminar en la luz, es caminar en tinieblas, es contrario a la santidad de nuestro Dios, es vivir diferente. Y nuevamente, mis hermanos, no estoy hablando de aquellos que luchan, no estoy hablando de aquellos que les duele el pecado y lo confiesan. Estoy hablando de aquellos que están dispuestos día a día a justificar
¿Por qué aman el dinero? ¿Por qué aborrecen a sus hermanos? ¿Por qué están dispuestos a ir los domingos y nunca más tener comunión con sus hermanos? Estoy hablando de aquellos que viven una vida de hipocresía, que su vida está caracterizada por seguir caminando como este mundo e ir con la corriente de este mundo. Ellos, dice el apóstol Juan, la luz no les ha resplandecido, como dice en otra parte las Escrituras. Las tinieblas y la luz son mutuamente excluyentes. Es una contradicción decir que hay comunión con Dios, que es luz, y que no hay tinieblas en Él, y no sentirte avergonzado, ni atemorizado, ni expuesto por la luz de Dios cuando tu pecado se presenta. Te engañas, dice el apóstol Juan. Es mentira. No es practicar la verdad que Cristo proclamó. Ahora, trata de regresar a los evangelios, porque ese es el mensaje introductorio, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos contemplado, lo que hemos palpado con nuestras manos tocante al verbo de vida. Esto os anunciamos. Lo que hemos visto, la persona, el mensaje y la obra, y recordamos a aquellos escritos que nos recuerdan a nuestro Señor Jesucristo, y en medio de los hombres, que era lo que constantemente Él confrontaba: la hipocresía. Ustedes con sus labios me alaban, pero sus corazones están lejos de mí. Ustedes quieren matarme, dijo Él. Juan relata en capítulo 3 cómo no se acercaban a la luz para que sus obras no fueran manifiestas, porque amaban las tinieblas más que la luz. ¿Cómo no se acercaban a la luz? Refiriéndose al Señor Jesucristo, que estaba lleno de misericordia y verdad. Porque ahí tienes a una mujer viuda acercándose, porque ahí tienes a una persona llena de lepra acercándose, porque ahí tienes a personas enfermas, llenas de pecado, que eran segregados públicamente y se acercaban al Señor Jesucristo. ¿Y qué hacía el Señor? Mostraba su misericordia y su verdad. Pero por otro lado tienes a aquellos hombres que eran muy elevados en sus pensamientos, como probablemente los que está atacando de manera secundaria el apóstol Juan, que consideran que tienen pensamientos y tienen incluso ciertas situaciones más espirituales que la mayoría de los creyentes. Pero su vida es completamente contradictoria al amor de Cristo, a amar a su prójimo, a querer obedecer la ley de Dios. Su vida está caracterizada por el egoísmo, por el egocentrismo, por amar a este mundo como si este mundo fuera el reino que Dios ha prometido. Y considera, porque encontramos en este texto lo que es conocido como la escalera del pecado, que es descrito en otras partes de las Escrituras. Hay hipocresía, hay una conducta falsa, después empieza a haber un autoengaño, como lo describe Romanos en capítulo 1, y después hay una negación de quién es Dios. Como toda secta que no puede ni quiere obedecer a Dios porque no conoce a Jesucristo. Comienzan con conductas falsas, hipocresía, después autoengañarse del por qué están actuando así, para finalmente, públicamente, negar las verdades fundamentales de quién es Dios. Por cierto, eso es lo que habla el libro de Hebreos, de los apóstatas y de los que Juan dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Dice en el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos.
Versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hermanos, es muy difícil que la iglesia contemporánea toma muchos de estos versículos y quiere interpretarlos aislado de ellos, de todo su contexto. Pero aquí hay una estructura que si tú tuvieras tiempo para analizarla, es tan perfecta, estructurada por Juan, inspirado por el Espíritu Santo, en cuanto a la verdad fundamental, las verdades que se aprueban y las negaciones. Solo quiero decirte algo, es así como la contradicción de entre Dios que es luz y las tinieblas, y no pueden vivir una con la otra, así es la verdad fundamental de una persona que dice tener comunión y vivir en tinieblas. Así también de horrendo es decir que conocen a Dios y que no cometen pecado. Eso es, dice Juan, es hacer a Dios mentiroso. Eso es negar la verdad fundamental de que el pecado entró por un hombre y luego el pecado vino a todo el mundo. Eso es negar la verdad fundamental explicada en todo el Antiguo Testamento de que el problema del pueblo de Dios no es cuestión política, no es cuestión intelectual, no es cuestión social, es el pecado que está dentro de ellos. Eso es negar la verdad fundamental de que el Hijo del Hombre se tuvo que hacer, de que el Hijo de Dios se tuvo que hacer el Hijo del Hombre para venir a salvar a los hombres de sus pecados, y que cuando la luz de la santidad de Dios, a la cual ahora los creyentes, el pueblo de Dios, tiene comunión, es expuesto. Decir que no tiene pecado es contradictorio. No puede ser expuesto a la luz y decir que esa luz no muestra nuestra miseria. Es contradicción de verdad. Niegan las verdades fundamentales de la palabra de Dios. Y ese perfeccionismo se encuentra ahora en muchas iglesias. Y es tan contradictorio como decir que la luz y las tinieblas pueden tener comunión. Es querer hacer a nuestro santísimo Dios mentiroso y tratar de humanizarlo, porque nosotros podemos llegar al estándar en esta vida que Él. ¿Sabes algo? Hay solo uno que recibirá la gloria por esa perfección. Cuando Él esté en medio de todos los elegidos y esté en medio de todo su pueblo, hay solo uno que va a recibir la gloria, la honra y la alabanza por su perfección. Y ese es el Cordero que fue inmolado. Ningún otro hombre va a recibir alabanza por eso. Porque a medida que el hombre se acerca más a la luz. Hermano, si crees que esto es difícil de entender, ve a tu casa, llega a un foco. Pon tu celular, trata de sacarte una foto, y a medida que más te acerques a la luz, la foto va a revelar más tus imperfecciones de tu rostro. Eso hace la luz de Dios. Eso es lo que la santidad del Señor nos enseña en su palabra. Eso es lo que le mostró a Moisés. Eso es lo que le reveló a Isaías. Eso es lo que le reveló al apóstol Pedro. Que cuando el Señor muestra su luz, tú y yo caemos como muertos, porque en ti y en mí hay imperfección por causa del pecado, en nuestras palabras, en nuestros pensamientos, en nuestros actos, en nuestras motivaciones. No existe algo en ti y en mí que no esté enteramente afectado por la caída. Por eso, la necesidad de vivir a la luz del Evangelio. Si decimos que no tenemos pecado, como seguramente había muchos en medio de ellos, dice, nos engañamos a nosotros mismos. Si decimos que no hemos pecado, versículo 10, le hacemos a Él mentiroso. ¿Y sabes qué pasa? Cuando tú conoces a estas personas que seguramente eran igual aquí, súper sobreespirituales, ellos piensan que son muy, muy piadosos cuando dicen que no pecan. Yo tengo un amigo muy cercano en Ciudad de México que hasta el día de hoy dice que no peca. Y oye su soberbia y su orgullo. Le digo, ay hermano, grábate y solo escúchate. Eres súper soberbio y orgulloso. ¿Cómo puedes decir que no pecas? Y cuando tú le empiezas a decir, no, es que solamente es por omisión. Pero estás pecando aquí. Y estás tratando de hacer mentiroso a Dios.
No. Contaba el hermano R.C. Sproul que él conoció a un joven que fue educado en esta enseñanza y que cuando él habló con él verdaderamente pensaba que había llegado al estado en donde él no pecaba. Y dice el apóstol Juan de manera muy sencilla, hermanos, no tenemos que elaborar el griego, el hebreo. El que anda en luz confiesa constantemente su pecado. Y el que no anda en luz y anda en tinieblas, se engaña a sí mismo. Y si dice que no peca, está engañado y quiere hacer mentiroso a Dios. No necesitamos una gran explicación en esto. La verdad de las Escrituras nos enseñan que el pecado entró a todos los hombres y que aún después de ser regenerados, el pecado sigue existiendo en los creyentes. Decir que no peca una persona es atentar contra la verdad de Dios y tratar de hacer mentiroso a Dios. ¿Cómo aplicamos, hermanos, estas dos verdades fundamentales que el apóstol Juan está queriendo decirle a los creyentes para que ellos puedan ser partícipes juntamente con los apóstoles de esta comunión íntima, cercana con el Padre a través del Hijo? ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestros corazones de lo que significa andar en la luz, andar en la verdad del Evangelio, o andar en tinieblas y negar la verdad del Evangelio? Bueno, cada uno de nosotros, cada uno, tú y yo, tenemos que considerar estas verdades para examinar nuestro corazón. ¿Dónde estamos? ¿Cómo estamos caminando? ¿Estamos caminando en la luz? ¿O estamos en tinieblas engañándonos? La palabra te redarguye. Al estar con tus hermanos, te sientes exhortado, te sientes animado a obedecer. Escuchas la palabra y te duele al saber que no has hecho eso que el Señor te está diciendo. Te sientes incómodo cuando la luz de Cristo está alumbrando nuestros corazones, cuando está diciéndonos cosas espirituales al respecto de su ley, no solamente las externas, sino aquellas que hablan a nuestro corazón. ¿Qué miramos? ¿Qué sentimos? ¿Por qué lo hacemos? Cuando haces las cosas públicamente para recibir alabanza de los hombres, ¿te sientes incómodo aunque sabes que te satisface tu carne? Cuando estás queriendo recibir alabanza de los hombres por lo que dijiste o lo que hiciste, en lugar de querer la alabanza de nuestro Señor únicamente. Cuando estás obedeciendo, lo haces externamente solamente para que la gente de tu alrededor digan: ah, mira qué buen cristiano hay en esta privada. Ah, mira qué buen cristiano hay en este trabajo. Pero tu hogar es un infierno. Cuando vas a solas es un infierno. Para las personas que más te conocen es un infierno. Tú y yo tenemos que considerar con honestidad cómo estamos viviendo, a la luz de qué estamos viviendo. Porque hay cosas bien elementales aquí que nos ayuden a esforzarnos. Si tú eres un creyente y pecas, la luz del Evangelio te hace sentir miserable. No te hundas más, mi hermano. Mira a Cristo, quien Él es fiel y justo, porque Él ha dado su vida para salvarnos. Confiésale tu pecado, despólvate de estar ahí postrado y levántate y deja que la gloria del Evangelio siga resplandeciendo en tu vida. Es sumamente animante vivir a la luz del Evangelio. Esta autoexaminación no debería de ser aplastante. Debería de ser animante, porque cuando tú ves los destellos de la luz en nuestro corazón, con nuestra debilidad, con nuestra torpeza, con nuestra ignorancia, pero miras cómo el Señor nos ayuda y nos hace sentir miserables y nos disciplina y constantemente nos ayuda a perseverar una y otra vez y a confesarle nuestros pecados por difícil que sea.
Tú y yo podemos decir gloria al Señor, porque Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de todo mal. Y tú y yo podemos confesarle nuestros pecados, por vergonzosos que sean. Confiésale tu pecado al Señor, por vergonzoso que sea. Ve y díselo a Él. Él pagó por eso. Por eso se despojó de su gloria. Él no vino a salvar personas justas. Él vino por pecadores. Y sabes algo, tú y yo somos de ellos. Tú y yo lo somos. Él vino a salvar pecadores. Pero también debe de venir temor en tu corazón. Si todo esto no te inquieta, si la luz del Evangelio no te incomoda, si puedes seguir escuchando que Dios es luz y no hay tinieblas en Él y seguirlo justificando, bueno, es que ahorita es una racha y bueno, y tú sabes en tu corazón que amas el pecado y que aborreces a tu hermano y que no te deleitas en tener comunión con Él, que estás esperando que sea la hora para salir, ya me quiero ir con mis amigos, ya quiero hablar con fulanito, ya quiero hablar de esto, ya me cansé. Te engañas a ti mismo, aunque estés domingo a domingo aquí. Te estás engañando y estás andando en tinieblas. Pero también tú y yo, como creyentes, tenemos que considerar si estamos haciendo uso adecuado y constante del Evangelio. ¿Estamos disfrutando de la comunión con nuestros hermanos? Yo sé que entre tú y yo, habemos muchos de nosotros que eso a veces es difícil, que les gusta ser más aislados, que quizás luchan más con su tiempo, pero disfrutas de estar con tus hermanos y pedirles ayuda y confesarles tu debilidad y pedirles que te apoyen en oración. Disfrutas decirle a tus hermanos, por favor, hermano, estoy muy desanimado, ora por mí. Disfrutas caminar con ellos, alentarte con ellos, disfrutar con ellos. ¿Disfrutas la comunión con tus hermanos? ¿Estás haciendo uso del Evangelio? Yo no sé, hermanos, he estado estudiando esta carta. Yo no sé si te das cuenta cuán básico para ti y para mí es el Evangelio para vivir la vida cristiana día a día. Cuán básico es poder disfrutar de la persona, la obra y las palabras de nuestro Señor Jesucristo para vivir una vida cristiana en plenitud. El Evangelio. No un libro avanzado de teología profunda, el sencillo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el evangelio de nuestra salvación. Estamos aplicándola en cómo disfrutamos ver a nuestros hermanos, en tener comunión unos con otros, en estar confesando y descansando en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pecaste, confiésalo, avergüénzate, humíllate, pero díselo al Señor Jesús. No te estés latigueando. Cristo ya sufrió nuestra vergüenza, como lo vimos en la meditación. El Señor Jesucristo fue expuesto públicamente, y dice el autor de Hebreos que ahora salgamos juntamente con Él fuera del campamento y llevemos con Él juntamente el vituperio. Y versículos antes acaba de decir, pero despojámonos del peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera puesta delante de nosotros, poniendo nuestros ojos en Jesucristo, el autor y el consumador de la fe. Tú y yo estamos haciendo eso. Estamos constantemente mirando a nuestro Señor Jesucristo y pecamos y confesamos. Por muy difícil que sea para muchos de nosotros, por cómo era nuestra vida pasada, por todo lo que estropeamos por el pecado, estamos diciéndole a Cristo constantemente, otra vez pequé, otra vez mi Señor, necesito tu misericordia y tu gracia y que tu sangre me limpie. Otra vez necesito mirarte y descansar en ti y volver a avanzar, porque tú has llevado mi vergüenza. Así que estas verdades nos deben de ayudar a todos nosotros como creyentes a guardar nuestros corazones del orgullo espiritual, que tú y yo somos muy susceptibles.
tristemente. Tenemos 2, 3 días buenos de victoria, comunión hermosa con el Señor. Y en lugar de que nuestra gratitud y nuestra humildad crezca, lo primero que crece es nuestra jactancia y nuestro orgullo. Y viene un hermano a decirte, ay hermano, me siento muy mal. Híjole hermano, pues seguramente ni oras, por eso te va como te va. Y ahí está el orgullo, la soberbia espiritual. Tú y yo debemos de considerar que nuestra confesión de pecado es diaria, en todo momento. Y que si nuestros pecados son perdonados, no es bajo la base de nuestras obras, sino la base de las obras perfectas de nuestro Señor Jesucristo. Así que tú y yo deberíamos de ser las personas cada día más humildes para estar escuchando a nuestros hermanos en sus dificultades y en sus luchas y decir, mi hermano, voy a llevar esta lucha contigo y voy a luchar contigo y voy a llevar esto contigo en oración y sufriré contigo. Pero tristemente nuestros corazones tienden al orgullo, hermanos, y a pensar, ay, esta semana creo que sí ya no he pecado. No sé cuántas veces les ha pasado, pero a mí así me pasa. Y otra vez, ya. Tuve que decir eso para que me diera cuenta. Ya se me ocurrió decir eso. Por último, amigo, si tú has sido confrontado esta mañana, si tú eres uno que se está engañando, que consideras que andas en la luz, pero tus obras demuestran lo contrario, amigo amado, estás aquí para escuchar el mensaje más glorioso, la obra de nuestro Señor Jesucristo. Estás en tinieblas, esa es tu realidad. Estás en tinieblas, hundido en tinieblas, amando tu pecado y siendo enemigo de Dios. Tienes que venir a la luz. Y esa luz no somos nosotros. Esa luz no es este lugar. Esa luz está solamente en Dios y se ha manifestado por medio de su Hijo Jesucristo. Lo que tú necesitas esta mañana que estás en tinieblas es ir al Señor Jesús, reconocer tus pecados, confesárselos, arrepentirte de ellos y confiar enteramente en Él para el perdón de todos y cada uno de ellos. ¿Esa es tu manera de mirar a Cristo? ¿Eso es lo que en verdad ves en Cristo? Aquel que te hace salir de las tinieblas, aquel que te perdona de tus pecados. Porque si no ves al Señor Jesucristo así, estás engañándote. No es algo que añades a tu vida, no es algo que te hace mejor persona. Él vino para salvarte de la esclavitud del pecado y llevarte del reino de las tinieblas a su luz admirable. Él murió en nuestro lugar para salvarnos de la condenación eterna que merecemos por nuestros pecados. Él vino para darnos vida y vida abundante, que significa poder tener comunión con Él. Y si tú no disfrutas de esta comunión y tu vida no es un reflejo de eso, estás en tinieblas y vas camino al infierno. Y nos pesa en gran manera, nos pesa en gran manera. Porque si hoy mueres, ya no hay esperanza. No hay una veladora que se pueda poner por ti. No hay alguien que haga un rosario por ti. Vas al infierno y serás resucitado para recibir el castigo eterno cuando Cristo venga en gloria. Y oirás las palabras de aquel que ahora te dice, ven a mí para que seas perdonado. Y te dirá al fuego eterno. Por favor, tú no sabes si esta noche morirás. Tú no sabes si mañana no podrás entender o escuchar más este mensaje. ¿Sabes algo? Tú puedes mirar a un montón de personas que ahora nos gusta cantar, como en algún momento yo lo veía, como locos. Pero ¿sabes por qué? Porque Él tuvo misericordia de nosotros. Porque éramos tan pecadores como tú, tan amantes de este mundo, tan aborrecedores de la luz. Éramos enemigos de los cristianos. Amábamos hacer lo contrario a lo que Él nos decía. Y tuvo misericordia de nosotros. Y si tú miras a tu alrededor, hay muchísimos que somos testigos de esa gracia. Pecadores horrendos
que éramos dignos del infierno, y Él nos amó. No necesitas seguir en tinieblas. Señor Jesucristo, cuando Él vino, dijo: el tiempo se ha cumplido, el reino se ha acercado. Arrepentíos y creer en el Evangelio. Es muy sencillo, no lo hagas difícil. Arrepiéntete de tus pecados y pon tu fe en el Señor Jesucristo. Amén. Vamos a pasar a la cena del Señor.